Antes y luego de la pandemia aparecieron varias librerías en diferentes lugares de la ciudad. Muchas son casas o tiendas pequeñas que tratan de ofrecer café, eventos culturales, todo para tratar de atraer al público. Pero detrás de todo esto, ¿cuál es el rol que tienen las librerías en la ciudad? Y ese rol, ¿cómo ha cambiado luego de la pandemia? Rubén, ¿tú cómo ves eso? Las librerías después de la pandemia yo creo que fueron la oportunidad de sentirnos vivos, que podíamos después de este encierro volver a tocar los libros al lado de lectores y lectoras que uno ve allí y esos fantasmas que pasan allá entre las góndolas le dan a uno esa emoción de saber que pertenece a ese universo de los libros. Yo creo que la pandemia trajo para los libros, para la vida social de los libros, para el encuentro alrededor de los libros, trajo una, digámoslo, una bocanada de aire. Porque es, de verdad lo repito, es sentirse que uno está vivo, ¿no? Pero me parece que continúa algo a lo que se ha referido Juan David, a lo que tú te refieres con la pregunta, es que si hay un espíritu de una ciudad, lo dicen muchos novelistas, me gusta la palabra espíritu, ¿verdad? El espíritu de Bogotá es un espíritu de lectoras y lectores. No en vano se le ha llamado Olatenaz, que es sarcasmo, con Atenas, ¿verdad? Entonces, una ciudad letrada para todos los pisos. Yo quiero ser optimista porque en realidad no se ha hecho ese estudio. Entonces, la pandemia trajo la posibilidad de volver a existir como compradores de libros, volver a existir como editores en los encuentros, en las presentaciones, en los lanzamientos, volver a conversar contigo sobre, bueno, ¿qué piensas de este libro? ¿Qué me recomiendas? Pero de otro lado, como si el espíritu letrado de Bogotá, una ciudad de letras, otra vez se manifestara con plenitud. Y creo que hay que volver al sur. Hay que ir al sur, llevar ese espíritu del centro. Una ciudad es conservadora en sus tradiciones, pero ¿por qué no descentramos esas tradiciones? De acuerdo. Sí, yo siento que el tema de las librerías es fundamental por varias cosas. Una, hay que... Perdón, pero se me metió un poquito de la base del maquillaje. Una, porque el entusiasmo que los libreros pusieron al iniciar la pandemia es una cosa encomiable. Es decir, aquí las librerías independientes, las de cadena, se dieron cuenta de lo que venía y creo que ustedes son, digamos, prueba de ello y abrieron unos servicios de domicilio, de atención, de comunidad muy inmediatos, como no se vio en otras partes del mundo. Es decir, el librero bogotano entendió muy rápidamente a qué nos íbamos a enfrentar y de alguna manera insistió en su supervivencia. Que una librería sobreviviera al encierro de todos nosotros era bastante improbable. Y el sector, gracias a los libreros, salió muy fortalecido. Eso es una cosa que es realmente muy emocionante en Bogotá. Y lo que tú decías, cada día se abren más espacios. Eso obedece también a una lógica, todo hay que decirlo, de lo que vivimos. Es decir, el mercado del libro se está fragmentando cada vez más, no estamos viendo grandes éxitos globales, cada vez es más difícil eso. Entonces, como hay diversos intereses y grupos de lectores, pues empiezan a aparecer espacios independientes en barrios diversos de la ciudad. Hay ahora librerías, por ejemplo, en el occidente, cosa que no había mucho. En San Rafael está la librería de Ana, en La Colina hay otra librería. Empiezan a abrirse espacios por toda la ciudad, digamos, en lo que llamaríamos la zona norte. ¿Cuál es digamos, lo que no hemos podido solucionar? ¿Cómo democratizamos el acceso al comercio de los libros? No a la lectura, que es distinto, porque en eso hay que decir que la lectura en esta ciudad está en todas partes. Está en el Tunal, está en el Tintal, están las bibliotecas barriales, en Suba, las 28 que nombraste. Es decir, aquí hay una red de bibliotecas sólida, hay unos lugares, por ejemplo, que se llaman los paraderos para libros para parques, que están en parques de la ciudad, no sé cuántos hay hoy. En mi época, cuando trabajé en ese tema, habían 48, me imagino que han subido. Hay una gerencia de IDARTES
de literatura que atiende a través de lo que se llamó en la alcaldía de Petro los clanes, atiende a los chicos cuando salen de su jornada escolar, por ejemplo, en temas de promoción de lectura. Hay un programa de Libro al Viento, hay una feria del libro, una feria internacional del libro de Bogotá, hay universidades, en fin, hay un ecosistema muy poderoso. ¿Qué nos falta? Lo que le falta al país, en el fondo yo creo que tiene que haber una política de ayuda y de estímulo a que se abran librerías, a que la gente se atreva a abrirlas, pero sin esos estímulos es muy difícil. Hay una ley del libro en Colombia del año 93 que se debe empezar a revisar porque desde entonces, hace 30 años, no se revisa, en donde te rebajan, por ejemplo, impuestos si haces una librería, tienes derecho a unas rebajas de impuestos y tal, pero eso necesita de estímulos, necesita de crear ecosistemas dentro de los barrios. Cuando hablamos del Tunal y fuera del Tunal, en los barrios aledaños al Tunal, ¿qué hay? No lo sabemos, no hay cartografías hechas de eso, los colegios para eso son fundamentales, en fin, hay que tejer las redes para que las librerías puedan tener un sustento. En Kennedy hay un comercio del libro muy interesante, que es un libro de segunda. Hay lugares en Bogotá, tampoco hay que decir pues que en el sur no hay nada. Panamericana acaba de abrir una librería enorme en Soacha, lo cual empieza a dar signos de que los mercados mismos... Hay una demanda también. Claro, estamos asistiendo a la fragmentación de los intereses, digamos, de los lectores, y eso va a hacer que empiecen a aparecer otro tipo de negocios, con particularidades, cada quien con sus gustos, sus identidades. Lo que está pasando con los jóvenes es muy emocionante en esta ciudad, uno lo ve. El gran consumidor de libros en Bogotá hoy es joven, hace 30 años era mayor de 40 años.